Salva, es una bendición saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos en Génesis, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo. ¿Qué capítulos estamos, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan? 36, 7, 8. Estamos en esos capítulos. Hoy estamos ya en la historia de José. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a retornar un poco a nuestra Biblia, hermanos, en Génesis. Capítulo 37, nos corresponde ver el 37 para ampliarlo y luego nos conectamos al 38, pero vamos a detenernos un poco de tiempo, hermanos, con el capítulo 37 para poder ver varias áreas de la vida de José y así aprender de su bendita palabra. Estamos en Génesis capítulo 37. La semana pasada vimos, hermanos, de que de manera muy triste en la historia de José vemos algo que como humanos no esperamos, mucho menos como cristianos, pero se puede dar. En la historia de José vemos algo de Cristo que primero fue humillado y después exaltado. También vemos, hermanos, que muestra la suerte de los creyentes que deben pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino, porque su vida es de peregrinaje sobre esta tierra. Tarde o temprano puede experimentar algo de esto un auténtico cristiano. Y tenemos que entender, hermanos, de que la palabra del Señor saca a luz lo que es la realidad de la vida espiritual sobre esta tierra. Vamos a entender que aunque José era el favorito de su padre, también él no fue ocioso, él no fue haragán, él no fue comelón o bebedor de vino, sino un buen administrador de los recursos de su padre y que él estaba al tanto de los bienes de su padre y que esto no les gustaba a sus hermanos y él pues tenía que dar informe a su padre como un hijo responsable. Por supuesto que sus hermanos lo miraban a él como chismoso, porque sus hijos eran malos administradores. Sus hijos, los demás hijos, perdían mucho tiempo, no administraban bien los recursos de la familia. Y hermanos, tenemos que entender que de parte de los hermanos notaban que este muchacho era un muchacho que era preferido de su padre, pero también lo miraban como alguien chismoso. Y no cabe duda, hermanos, que esta palabra se utiliza mucho, muy egoístamente, porque muchos lo agarran de acuerdo a sus intereses, cuando en realidad están quebrantando principios nobles de acuerdo a la palabra de Dios, cuando hay irresponsabilidad de acuerdo a la palabra de Dios, cuando no se comprende lo que es realmente el deber de cada individuo, de cada familia, y así ser responsable de los recursos del padre. Entonces vemos que de parte de los hermanos de José, a él lo distinguían como un chismoso, pero en realidad no era chisme. El informe que él daba a su padre era real. No es que él estaba inventando, estaba hablando en contra de sus hermanos, sino él se daba cuenta de la irresponsabilidad de sus hermanos. Y esto le trajo muchos problemas. De igual manera, hermanos, de que en una iglesia también se utiliza mucho de esta palabra chisme. Pero déjenme decirle, hermanos, que cuando hay algo que se está comentando con un fundamento real, con un principio bíblico, no es chisme. Eso es realidad y hay que arreglarlo, hay que darle solución. Hay que ver de qué manera se puede dialogar para ver que las partes mejoren, máxime las que son culpables. Pero no debemos de llamar todo lo que es comentario chisme, porque algunos de ellos sí son ciertos. Algunos no lo hacen por malicia, sino lo hacen por ignorancia
de lo que son los principios de la palabra de Dios y porque no entienden lo que es el trasfondo de la responsabilidad espiritual y temporal sobre esta tierra. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que no aman verdaderamente a sus hijos, aquellos que no los ocupan en los negocios y trabajos y cosas que requieren esfuerzo como buenos administradores de su hogar o de los recursos del hogar. Hermanos, puede salir un hijo bebedor, un hijo con vicio, un hijo haragán o sin querer trabajar. Puede salir un hijo que malgasta los recursos de la familia. Y notemos que José sale campeón en estas áreas porque su papá le tenía mucha confianza. Lo amaba mucho. Con buena razón se dice entonces, como hicimos comentario la semana pasada, que mimar a los hijos es echarlos a perder. Y estar mimando a los hijos, hermanos, cuando no hay responsabilidad de por medio, tanto espiritual como material, echamos a perder a los hijos desde muy pequeños, desde muy chiquitos. Darles gusto a los hijos con todo lo que piden también es otra forma de echarlos a perder, porque no van a saber valorar lo que es el costo de tener las cosas y tarde o temprano van a ser berrinchudos. Esto nos ayuda a notar, hermanos, que el padre de familia se puede equivocar, pero también debemos de ver, hermanos, de que cuando hay una prioridad hacia la palabra de Dios, el padre reflexiona. Mamá reflexiona para ver dónde está el desajuste, para poder ubicarse, poder ordenarse, poder rectificarse y darse cuenta que hay mejores formas de ser responsable delante de Dios para la buena administración de los recursos temporales y lo que son los recursos espirituales que Dios ha dado a la familia. Entonces nosotros podemos notar esto acá en este cuadro para que podamos ver, hermanos, que tal y como comentamos también la semana pasada, probablemente si los hijos no son educados para no hacer nada, es probable que sean buenos para nada en el futuro. Es probable que sean los hijos que van a dejar mucho que desear para el futuro como ejemplo de una sociedad. Cuando nosotros vemos lo que hay en este cuadro, hay muchas ideas para tener precaución de los extremos que se pueden tocar de parte de los hijos, de parte de un padre, pero también se puede tocar algo justo cuando hay una justa razón por lo que se da a exponer el amor de un padre, si hay de verdad, hermano, hay una razón del por qué se está haciendo las cosas. Malo es que hagan diferencia entre uno y otro hijo, y con esta actitud los hijos se van a dar cuenta rápido si papá actúa de esa manera o mamá. Pero si hay una gran razón, si hay obediencia o desobediencia de por medio de los hijos, papá tendrá alguna razón de justificación para poder agradecerle a Dios la vida de aquellos hijos íntegros. Cuando los padres hacen diferencias, que puede ser la otra tentación extremo, los niños pronto, como hablamos la semana pasada, tarde o temprano, pueden darse cuenta y va a traer inestabilidad, conflicto en la familia. Nosotros podemos darnos cuenta que cuando estuvieron fuera, muy lejos del alcance de la vista, los hijos de Jacob pues hicieron tonteras, hicieron lo que menos esperaba. Y esto nos ayuda para poder conectarnos, hermanos, al pasaje que estamos analizando en Génesis capítulo 37, que cada uno de nosotros de manera muy especial tenemos que tener mucha precaución con nuestros hijos, porque a veces los hijos pueden comportarse muy bien delante de papá y delante de mamá, pero puede llegar la realidad de que cuando estén lejos o fuera de la vista de papá y mamá, estén haciendo cosas tontas, cosas que no edifican, actitudes inmorales. Pueden estar robando, pueden estar ociosos, pueden estar asaltando, pueden ser de que no son responsables en sus trabajos donde están. Puede ser de que salgan con vicios, puede ser de que hagan cosas que no agradan ni a su papá ni a su mamá. Y esto debe de ser precaución, hermanos, porque fue la experiencia del propio hombre de fe.
Es posible que los hijos, ni aun con su maldad, cuando estaban lejos de su padre, pues hacían las cosas malas, pero cuando estaban muy cerca, pues se comportaban como angelitos de luz. Y ese problema lo tienen muchos hijos. A diferencia de José, José era un hombre íntegro desde su juventud, adolescencia, se notaba desde su niñez, y esto agradó a su padre, pero también agrada a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a nuestro padre de las malas conductas o de la mala reputación que puede salir de alguna familia o de algún hermano, tío, primo, para que papá y mamá esté al tanto, o abuelo o abuela esté al tanto de lo que puede pasar dentro de la estructura de una familia de fe. Cada uno de nosotros tenemos que reprimir, hermanos, las actitudes incorrectas, no como chismosos, o sea, no inventando, sino hablando lo que realmente es. Si el hijo tiene problemas de alcohol, usted no le puede agregar que él también tiene problemas de marihuana o problemas de mujeres. Hay hijos que no tienen problemas de mujeres, pero lo tienen de marihuana. Hay hijos que tienen problema de marihuana, no tienen problema de marihuana, pero lo tienen de vino, de borrachería. Hay hijos que no tienen problema de borrachería, pero es posible que sean ateos y no quieran nada de Dios. Cada hijo tiene sus áreas, pero lo cierto es que no podemos nosotros aumentar algo de lo que no tiene el hijo. Si el hijo, su problema es de ser hechicero o de ser ateo o de ser vicioso, no tenemos que agregarle más de lo que es para no caer en chisme. Lo que es y lo que no es, no es. Y podemos darnos cuenta, mis hermanos, que como buenos administradores entonces de los recursos del padre, en este caso de José, de su padre Jacob, va involucrado de dar cuenta no solo de la buena administración del trabajo, sino también de la actitud de sus hermanos. Cuando vemos Génesis 37, capítulo 37, versículo 11, nosotros podemos darnos cuenta de que Dios dio tempranamente a José la perspectiva de su progreso. Y cuando nosotros vemos que Dios dio la perspectiva de su progreso para sostenerlo y consolarlo en sus largos y dolorosos problemas, nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que José soñó todo lo que es hermoso en cuanto a su exaltación en su juventud, con los sueños que Dios le estaba dando, pero no soñó su encarcelamiento. Y si esto es así realmente en la vida de muchos cristianos, es solo para hacernos recordar de que muchos jóvenes cuando salen al mundo no piensan en otra cosa que no señale la prosperidad temporal de lo que son sus metas temporales sobre esta tierra, el placer y sentirse cómodos sobre este mundo. Pero nunca sueñan con los problemas que les puede venir en la realidad de sus vidas si descuidan su vida espiritual y si son malos administradores de los recursos temporales. Mis hermanos, tenemos que entender que en este cuadro sus hermanos interpretaron correctamente el sueño. Aunque aborrecieron la interpretación, aunque cometieron delitos para derrotar el sueño, tenemos que entender cómo obra Dios, porque fueron los instrumentos para su cumplimiento. Notemos esto. Ellos provocaron todo esto, pero fueron los instrumentos para el cumplimiento, para que nosotros entendamos que Dios está al tanto de nuestras dificultades, aunque esté más allá de nuestra comprensión. Así, hermanos, tenemos que reflexionar que los judíos, ya como vemos que José es un tipo de Cristo, notamos que los judíos entendieron lo que Cristo dijo de su reino cuando vino sobre esta tierra. Ellos, por regla general, decidieron a que Él no reinará sobre ellos. Y cuando nosotros vemos la decisión de manera general de los judíos, pues de alguna manera está de manera anticipada en la vida de José. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el pueblo judío en general tuvieron consejo para matarlo, para eliminarlo. Pero por su crucifixión abrieron el camino para la exaltación que pensaron impedir.
Nosotros cuando vemos esta relación de pensamientos acá, ellos pensaron crucifixión, pero a la vez lo que ellos trajeron fue la salvación, porque así estaba trazado el plan redentor de nuestro Señor. Entonces, en los problemas que nos pueden venir, muy fuerte puede estar, muy incomprensible puede ser, pero si somos hombres de fe, el Señor va a sacar a luz que tiene un propósito para los auténticos hijos, pero también tiene un propósito para aquellos hijos que nunca van a nacer de nuevo, que va a ser de condenación eterna. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con adelantarnos nosotros a afirmar cosas que no son, porque a veces los padres, por estar mimando a los hijos, no se dan cuenta que los están perdiendo porque han perdido el enfoque para ser íntegros delante de Dios, ya sea como padre o ya sea como hijos. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, esta realidad. ¿Con cuánta atención esperaba José las órdenes de su padre cuando vemos esto en el 37, 12, 22? Si usted ve Génesis 37, 12, 22, puede darse cuenta con cuánta atención esperaba José las órdenes de su padre. Para él era un privilegio oír la voz de su padre, estar junto a su padre, obedecer a su padre. Pero para los otros hermanos no era así. No querían escuchar la voz de su padre, no querían comunión con su padre. Mientras él estaba dispuesto para estar muy cerca de su padre. Tener una comunión así con el Padre solo nos hace recordar lo que debe de ser la responsabilidad de los hijos de Dios para tener una comunión sincera con Dios Padre, para ser íntegros para su gloria y su honra. Mis hermanos, tenemos que recordar de que los niños que son más amados por sus padres deben ser los más dispuestos a obedecerle. Tenemos que entender, hermanos, que esta es la realidad que enfoca la palabra del Señor. Cuán deliberadamente estaban los hermanos de José en su contra. Si nosotros notamos la decisión, el odio, el resentimiento, la discordia, lo que ellos tenían en su corazón, la envidia, ellos pensaban matarlo con maldad premeditada y a sangre fría. Hermanos, llegar a este nivel de decisión, de forma de vida, es lo más triste. Quien odia a su hermano es un homicida, dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, si ustedes quieren recordar. Si la palabra de Dios dice quien odia a su hermano es un homicida. Miren, hermanos, ver lo que acá pasó y ver el nivel de odio y de resentimiento de los demás hermanos contra José, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que ellos ni aún antes de matar a su hermano, antes de querer eliminarlo, ellos ya tenían pecado de homicidio dentro de sus corazones porque lo odiaban. Cualquiera podrá decir, pastor, yo no he matado a nadie. Pastor, yo no quiero eliminar a nadie. Pero nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la palabra de Dios nos dice, nos anticipa, que ni aún antes de matar físicamente al hermano en la fe, lo podemos matar cuando queremos corregir a un hermano ya con odio, ya con resentimiento. Tenemos que rectificar, restaurar, ayudar a los hermanos que se equivocan, pero sin odio, sin resentimiento. Y esto nos ayuda a mantenernos en el orden de Dios, que cualquiera se puede equivocar, pero nosotros que ya somos maduros, podemos tomar esta línea correctamente para darle gloria al Señor. Y aunque ellos, tristemente, con ese resentimiento constante en sus corazones, llegaron hasta resolver matarle, imagínense estar organizados, planificar su matanza, ese es algo terrible. Actuar a sangre fría, siendo su propio hermano. Dios tiene todos los corazones en su mano. Y nuestro Señor, sabiendo que son hermanos,
odiaban a un solo hermano de los 12 hermanos. Podemos ver aquí al rey de corazones, quien aún con el odio y el resentimiento, la envidia que ellos tenían contra su hermano, pues él es el rey de corazones. Él detiene lo más malvado de los corazones para que lo menos escandaloso, tristemente por la maldad que hay en el corazón del hombre, se tiene que dar. Pero Dios en su misericordia también está al tanto de proteger a sus auténticos hijos, en este caso a José y a sus 11 hermanos, para que pudieran ellos en el futuro entender que Dios estaba obrando de manera anticipada en la vida de ellos. Rubén tenía mayor razón para estar celoso de José, puesto que era el primogénito, aunque resulta ser su mejor amigo. Notemos que el mejor amigo puede llegar el mejor enemigo. Y recordemos que entre el odio y el amor solo hay un pelo, solo hay un punto. Y esto nos ayuda a entender, mis hermanos, lo que acá estaba sucediendo en la familia. Aunque resultara ser su mejor amigo, Dios obró para que todo sirviera a su propósito, el hacer de José un instrumento para salvar la vida de mucha gente. Notemos que Dios, como estaba obrando en medio de estos dos grupos, la vida de José y el grupo de sus hermanos, para poder prepararlos como instrumento a ambas partes para salvar la vida de mucha gente. En medio de tanta podredumbre, de tanta maldad que había en el corazón de la mayoría, porque solo uno era el remanente, que era José. José era un tipo de Cristo, pues aunque era el hijo amado de su padre, pero fue odiado por el mundo de sus hermanos, la familia de sus hermanos. Nos recuerda lo que es la tipología que se encuentra en la vida de José en relación a Jesucristo, que también era el hijo amado de su padre, Cristo, pero fue odiado por un mundo malo en el tiempo de Cristo. Y no cabe duda que así sigue hasta el día de hoy en relación a Jesucristo. El Padre lo mandó. No obstante, desde su seno vino a visitarnos con gran humildad y amor. Vino del cielo a la tierra a buscarnos y a salvarnos, de acuerdo a lo que es el enfoque del reino mesiánico, del propósito de su reino. Sin embargo, mis hermanos, contra él hicieron malignas conspiraciones hasta la muerte de cruz cuando vemos la vida de Jesucristo. Cuando vemos la vida de José, notamos que hay cierta tipología acá en relación a Jesús. Para que nosotros recordemos, hermanos, que Dios en su gracia siempre está buscando a los pecadores, de los que están dentro del núcleo familiar, dentro de una congregación, en un pueblo, en una nación o a todas las naciones. Dios está obrando de acuerdo a su propósito. Cada uno de nosotros debemos de recordar que la Biblia nos recuerda y nos dice que los suyos no solo no le recibieron, sino le mandaron a la crucifixión. Por lo menos José tuvo el privilegio de que pasó por humillación, pero al final pues pudo salvar a sus hermanos, pero no fue crucificado. Pero sin embargo Jesucristo sí fue crucificado. Él se sometió a esto como parte de su designio para redimirnos y salvarnos, de acuerdo a lo que es la perspectiva bíblica en cuanto al reinado mesiánico, de acuerdo a lo que tenemos en los evangelios cuando se trata del nacimiento de Jesús. Y se llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nosotros recordamos esto, podemos nosotros darnos cuenta que hay cierta tipología en la vida de José en relación con la vida de Jesús. Pero también Génesis capítulo 37, mis hermanos, Génesis capítulo 37, versículo 23 al versículo 30, nos ayuda también, hermanos, para poder comprender que arrojaron a José a un pozo para que pereciera de hambre y frío. Tan crueles eran sus tiernas misericordias, tan crueles eran el corazón de sus propios hermanos. Pero mis hermanos no le tuvieron consideración cuando estaba sufriendo y no se dolieron por el quebrantamiento de José en ese pozo.
Esto nos recuerda lo que dice Amós capítulo 6 y versículo 6. Amós capítulo 6 y versículo 6 nos ayuda a recordar, pues cuando estaba en el fondo del pozo, se sentaron a comer pan sin siquiera darle un bocado a él, sin siquiera acordarse de él, sin siquiera tener misericordia de él. Y nos ayuda a ver lo que fue la actitud de sus hermanos, para poder ver, hermanos, la relación que hay acá en cuanto a la conducta perversa de sus hermanos. No tuvieron remordimiento de conciencia por el pecado, pero la ira del hombre alabará a Dios y reprimirá el resto de la ira. Cuando nosotros vemos, hermanos, que así actuaron ellos, ni aun que José estaba en el pozo, sufriendo con frío, con hambre, ellos no tuvieron compasión en darle un bocado, un poco de agua. Ellos no se compadecieron de su hermano. Era una maldad tan fuerte en sus corazones que esto de ninguna manera glorifica a Dios. Salmo, mis hermanos, en el Salmo 76:10 nos hace recordar también parte en esta relación, que los hermanos de José fueron milagrosamente impedidos de matarlo y su venta resultó en una forma igualmente maravillosa en alabanza para Dios, porque Dios, hermanos, estaba obrando en cuanto a poder ya, hermanos, ver que muchas veces los humanos a veces tienen que pensar de tantas cosas que se dan para poder meditar en estas áreas de extremos que se pueden dar. A veces se decide entre lo bueno y lo malo y a veces entre lo malo y lo peor. Y esto nos ayuda a ver lo que hay acá, que Dios en su infinita misericordia, hermanos, evitó que mataran a su hermano y resultó en ser una venta maravillosa para alabanza para Dios, porque fue lo menos peor para poder salvar de muerte a sus propios hermanos y familias y su pueblo en cuanto a su descendencia. Pero notamos, mis hermanos, que Génesis 37 del 31 y 36, cuando Satanás ha enseñado a los hombres a cometer un pecado, les enseña a tratar de ocultarlo con otro, a esconder el robo y el homicidio con mentiras y juramentos falsos. Pero el que encubre su pecado no prosperará, dice la Escritura, porque esto fue el convenio que hicieron entre todos para engañar a su padre. Esto fue el convenio en grupo, colectivo, para que pudieran estar en común acuerdo cómo iba a quedar la situación de José. Mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que aquel que encubre su pecado no prosperará. Hermanos, de tanta maldad que hubo en el pueblo de Israel cuando vino Jesucristo para reinar, para venir a salvar al pueblo de sus delitos y pecados. Hermanos, si hay una frase que expresó el pueblo de Israel con tal de matar al autor de la vida, fue esta frase resumida: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando nosotros vemos esta relación que hay acá, tristemente, hermanos, sale a luz la potencia de la maldad, hasta dónde es capaz el ser humano para ir en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios y de las actitudes correctas de los hombres íntegros, hombres de fe, que son temerosos de Dios, que siempre se van a levantar voces en contra de ellos. Hermanos, los hermanos de José ocultaron el suyo y lo hicieron mutuamente, pero un tiempo, pero su villanía salió a la luz finalmente y aquí quedó publicada para el mundo. Llegó el momento en que esto sale a luz y ahora se testifica ante todo el mundo, tanto lo que pasó en la vida de los hermanos de José, que tuvo que salir que su hermano no había muerto, pero también tuvo que salir a luz que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, Él está vivo.
Cuando nosotros vemos la relación que hay acá, mis hermanos, nos ayuda a entender entonces que nuestro Señor Jesucristo, nosotros no celebramos solo su crucifixión, sino celebramos su crucifixión y resurrección para que podamos dar esperanza a ese mundo muerto en sus delitos y pecados, para darnos cuenta que Dios está al tanto de sus hijos auténticos en la fe. Entonces la palabra del Señor nos lleva a esta relación para ver los diferentes cuadros que hay en la vida de José, para poder aprender las actitudes malas de sus hermanos, la vida íntegra de José, que saca a luz lo que es ser un hombre íntegro y temeroso de Dios. Mis hermanos, para apesadumbrar a su padre, le mandaron la túnica de colores de José, y al ver la túnica ensangrentada, él pensó inmediatamente que José había sido despedazado. Que quienes conozcan el corazón de un padre imaginen la agonía del pobre Jacob. Hermanos, esto solo nos hace recordar que los propios judíos, cuando vieron la sangre derramada del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, ellos pensaron: ya triunfamos en cierta forma como humanos, al fin le dimos muerte, al fin nos deshicimos de él. Lo que ellos no contaban es que Jesucristo salió triunfante en la cruz. Lo que ellos no contaban es que él no lo retuvo la muerte, no lo retuvo la tumba. Él resucitó. Y aquí hay varias relaciones que nosotros podemos ver, hermanos, para darnos cuenta las grandes lecciones que Dios estaba dando al pueblo de Israel cientos y cientos de años antes que fuera la muerte de su amado hijo. Con toda bajeza, sus hermanos fingieron consolario, pero todos eran consoladores miserables e hipócritas. Fueron a consolar a su querido padre, supuestamente ellos amaban a su padre. Imagínense los 11 consolando a su padre, cuando los 11 eran hipócritas. Cuando los 11 eran los que planificaron todo lo que le sucedió a José. Por eso, hermanos, tenga cuidado con los hijos, tenga cuidado con las hijas. No ponga en una vitrina a sus hijos o hijas, porque se va a dar cuenta que son tan pecaminosos. Cuando menos lo espere, le van a dar una sorpresa, que son traicioneros, o son viciosos, o son ladrones, o asaltantes, o prostitutas, o drogadictos. Tarde o temprano va a salir la aberración de sus corazones, y después usted, que los tenía en cristal, se va a dar cuenta que ellos son personas no dignas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con los hijos. Mucho cuidado con los hijos. Ellos, como hijos de Jacob, solo fueron miserables e hipócritas. Eso fue su actitud. Y sea hijo de pastor o hija o nieto, como sea, o diácono, nadie se escapa de esta realidad. Tarde o temprano puede salir a luz la desgracia de la vida de un hijo, de una hija, o de un nieto, una nieta. No ponga en cristal a su hijo, no pongamos en cristal a nuestros hijos. Que sea Dios el que ilumine, que sea Dios el que saque a luz la integridad de cada hijo cuando son temerosos de Dios. Pero de nosotros tengamos cuidado de abrir mucho la boca, porque cuando menos lo imaginemos o lo esperemos, le van a pasar la factura de parte de las leyes o de la policía que cierto hijo es extorsionador o violador o marihuano. Y después se va a recordar de lo que le pasó a Jacob. Imagínense qué corazón tenía el pobre Jacob, sabiendo que de sus 12 hijos solo uno era íntegro y los 11 eran terribles. Imagínese eso. Deje de estar poniendo en cristal a su hijo o a su hija. No, hermanos, dejemos eso. Solo pidámosle a Dios que los guarde, para que en realidad Dios tenga misericordia de ellos, porque solo si ellos se arrepienten y se someten a la voz y a la palabra de Dios, Dios los puede cuidar y guardar del mal.
Pero si hay soberbia de parte de ellos, en el momento menos esperado le va a llegar la noticia. Sea hijo de pastor, diácono, sea quien sea. Mis hermanos, si realmente hubieran deseado consolarlo, lo hubieran podido hacer de una vez diciéndole la verdad. Esa es una consolación pura, íntegra. Le hubieran dicho la verdad. Pero no, la hipocresía y la rebeldía seguían en el corazón de ellos. Lo tramado y lo planificado, la maldad, la ira, la discordia, el remordimiento, los celos, la venganza, todavía seguían en el corazón de ellos. Por un lado llorando con su papá, pero por el otro lado, pues gozosos porque pudieron realizar su plan malvado o benévolo. Por eso, hermanos, cuando muere un ser querido, sea papá o mamá o un hermano, cuando van a dejar el pésame, hay que tener mucho cuidado, porque muchas lagrimitas que andan por ahí son benévolos. Tienen algo de los 11 hijos de Jacob. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y si usted no entiende la realidad de la vida, usted puede decir, ay Dios, fulano me vino a dar el pésame. Sutano me vino a dar el pésame. Me vino a abrazar con mucho cariño. Y posiblemente eso no sea el plan. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cara vemos, corazón no sabemos. Tenemos que tener mucho cuidado con los seres humanos. Mis hermanos, el corazón es extrañamente endurecido por el engaño del pecado. Es la obra satánica. Y dice la palabra de Dios que Jacob se negó a ser consolado. El gran afecto hacia una criatura prepara para una gran aflicción o nos amarga cuando nos es quitada. Tenemos que tener mucho cuidado en esta realidad. Mis hermanos, al darnos cuenta de lo que acá sucede, entonces nosotros podemos tener mucha precaución hasta con las palabras de consolación de los que llegan a visitarnos. Tenemos que aprender la realidad de la vida. Hay quienes que son sinceros, son íntegros, pero hay quienes, sí, te quieren ver el mal, te quieren ver muerto. Hay quienes te quieren ver de lo peor. Pero cuando Dios conoce el corazón, hay palabras de consuelo, de integridad. Hay palabras de consuelo con hombres que temen a Dios, con mujeres que temen a Dios. Pero puede llegar esta realidad de lo que vivió Jacob. Sus propios hijos, ¿sí? Derramando lágrimas de cocodrilo. Tristemente, hermanos, hasta este extremo estaban llegando estos hijos porque lo habían planificado, porque tramaron todo contra su hermano para poder engañar a su padre. Y todo engaño no viene de Dios, viene de Satanás. Toda planificación malévola viene del diablo, no viene de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucha precaución para todas las circunstancias que llegan a nuestra vida. Porque la Biblia no oculta nada. La Biblia no oculta nada. La Biblia saca todo a luz, lo que luce en nuestra vida espiritual y lo que es nuestra desgracia, para que Dios lo use, lo trate, lo pula, lo limpie, para restaurarnos y levantarnos, porque somos hombres de fe, porque Dios quiere lucirnos ante el mundo, porque su amado Hijo está en nuestra vida, el sello de su Espíritu Santo está en nuestra vida, su bendita palabra es el propósito real en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que somos hijos de un gran rey y queremos agradarle, queremos evitar todo lo que no agrada al Padre. Pero puede llegar a esos extremos. Puede llegar, hermanos, esos extremos que no edifican la vida espiritual, mis hermanos, y Dios quiere hacernos recordar lo que es la realidad de la vida. Cuando usted reciba un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, escúchelo. Cuando ese consejo no viene de la palabra de Dios, ni por muy su amigo o amiga que sea, vecino, hermano, padre o madre, no lo reciba.
cuando no venga de Dios. Porque esta es la realidad. Y esto es lo que vivió Jacob. Para que nosotros tengamos precauciones, que hasta nuestros propios hijos traicionan. Hasta nuestros propios hijos hacen doler el corazón del padre. Hasta los propios hijos son capaces de matar y asesinar. Los propios hijos tienen ese corazón benévolo de hacer una maldad que ni siquiera pasa en la mente de papá y mamá, pero puede llegar. Mis hermanos, estos diferentes cuadros que tenemos en la vida de José, que todavía tenemos todavía más cuadros que aprender, mis hermanos, nos ayudan entonces para que nosotros podamos ver cómo Dios en su bendita palabra nos da muchas lecciones, lo que fue la integridad de la vida de José, la actitud de sus hermanos y la rebelión con Dios y contra su padre, todas las falacias que usaron, la planificación, ni aún hasta darle consuelo a su padre, fueron los más hipócritas que pudo haber existido en el mundo, engañando a su pobre padre. Por eso es que siempre he dicho, hermanos, no se fíen de nadie. Así. Muchos pastores me dicen, pastor, a favor, no diga eso tan abierto. ¿Y por qué, hermanos? Si es la realidad. Ni de su sombra confíe, porque hasta su propia sombra lo puede traicionar, tomar una decisión que no es de acuerdo a la palabra de Dios, hacer algo no de acuerdo a la palabra de Dios, y usted mismo se va a engañar. No digamos de los otros. Así es que no confíe en nadie, confíe solo en Dios. Confíe en que solo Él puede hacer algo bonito en la vida de algún hermano en la fe que tiene temor de Dios y quiere vivir en santidad para Dios. Solo es la misericordia y la gracia de Dios que se puede notar en ese lado en la vida de cierto hermano o hermana, pero hasta ahí nada más. Confiar en Él, en lo humano que es, en lo terrenal que es, no confíe en Él, hermano. No confíe ni en ella, porque tarde o temprano le puede dar una traición, le puede doler algo, se puede dar cuenta de que abusó de su confianza y dice, hijo, ¿y por qué pasó esto? Es posible que descuidó la palabra de Dios, la oración y el mal utilizó. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esto fue lo que pasó en la vida de los 11 hermanos. No oración, no comunión con Dios a través de su palabra, no tener hambre de la palabra de Dios para estar constantemente en la presencia de Dios. Eso trajo problemas en la vida de estos 11 hermanos, hasta que maduraron hasta después, pero eso ya es de último. Por el momento, mientras que ellos iban empezando en ver todas estas realidades en su vida, todavía no maduraban. Por eso, hermanos, aquellos hermanos en la fe que no les apasiona la oración y la palabra de Dios, hermanos, no confíen mucho en ellos. No. Tarde o temprano pueden hacer algo que no espere. Y mejor no, mejor confíe solo en el Señor y pida a Dios por los que ya están maduritos para que Dios los siga sosteniendo y librando del mal. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a seguir ampliando un poco más. Dios les bendiga.